Bueno, entonces nos habíamos quedado en ver el número atómico. El número atómico, como dije, nos dice el número de protones y electrones que tiene el núcleo. Entonces, por ejemplo, el primer elemento que aparece es el hidrógeno. Tiene número atómico 1. Entonces, esto nos dice que el hidrógeno va a tener un protón en el núcleo. Un protón en el núcleo y un electrón orbitando. Esta sería la configuración del hidrógeno. Le voy a poner H. H, como ven, es el hidrógeno. Como tiene número atómico 1, entonces tiene un protón en el núcleo y un electrón orbitando. A ver, copien. Y sí, el electrón es más chiquito. Nada más lo voy a hacer más chiquito. Ahí está. Creo que es miles de veces más chiquito. El protón es 1000 veces más grande que el electrón. A ver, copien. Bueno, entonces sigamos. El siguiente elemento que viene acá es el helio. Entonces, el helio aquí dice, ¿qué número atómico tiene? Aquí dice, tiene número atómico 2. Entonces esto nos dice que tiene 2 protones en el núcleo y 2 electrones orbitando. Bueno, vamos a poner otro más, bueno, sí lo pongo, el helio. Ahí está. Este va a ser el helio. Su símbolo es el He. Bueno, y si vamos con otros, por ejemplo está el litio. Esta raya no tiene nada que ver, es nada más el programa. No tiene nada que ver esta raya, Bueno, luego dice, el litio. El litio tiene número atómico 3, ahí está. Entonces significa que tiene 3 protones en el núcleo y 3 de electrones orbitando. A ver, mejor lo pongo aquí, al lado. Ahí está, entonces estos son los electrones y bueno, y aquí está el tercer electrón. Ahí está, son 3 protones en el núcleo y 3 protones en el núcleo y 3 electrones orbitando. Ahí está, sería la configuración del litio. Ay, no. Ahí está. Bueno, es una órbita casi, bueno, es circular, pónganla circular. Todavía no me acostumbro con el programa. Entonces este va a ser el litio. Y así sucesivamente con los demás elementos. Su número atómico nos va a decir cuántos protones hay en el núcleo y cuántos electrones orbitan. Y obviamente van a ser diferentes órbitas. Conforme aumenta el número de electrones, van a ser distintas órbitas. A ver, copien.
Bueno, ¿ya copiaron? ¿Ya copiaron? Ya, profe. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a seguir. Bueno, entonces sí, los elementos están ordenados de una manera específica. Bueno, los de la primera columna, del litio hasta aquí el francio, estos que están como en naranja, naranja fuerte, se les llama metales alcalinos. Aquí dice su color, metales alcalinos. Son los del litio hasta el francio. Bueno, los del segundo renglón hasta el séptimo. Son los metales alcalinos. A ver, lo vamos a escribir. Los elementos de la primera columna entre paréntesis sin el hidrógeno, sin él, es decir, ese no se toma en cuenta aquí. Los elementos de la primera columna sin el hidrógeno son los metales alcalinos. A ver, copienle. Bueno, luego seguimos. Los de la segunda columna se les llama metales alcalinotérreos. También son metales, pero se les llama alcalinotérreos. Luego los de la columna 3 hasta la 12, de aquí hasta acá, todos estos de amarillo, son los metales de transición. Estos tienden a formar combinaciones entre ellos. Son las llamadas aleaciones. Por eso es que se pueden combinar, se pueden hacer aleaciones. Porque están en esta columna, en estas columnas. El hecho que estén aquí los permite combinarse entre ellos. Bueno, entonces sigamos. Aquí estos verdes se les llama, bueno, verde agua, se les llama los metaloides. Los morados, sí, morados son los no metales. Aquí el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, que son esenciales para los seres vivos. El fósforo y el azufre también son esenciales para los seres vivos. Bueno, los de la penúltima columna, se les llama halógenos. Son estos de púrpura, del flúor hasta el astato. Son los halógenos. A ver, esto sí, lo anotamos. Los de la penúltima columna, entre paréntesis, columna 17, como dice acá, o 7, número romano. A ver, sé que 7 así no es, que esto no es 17, número romano, sino que en algunas tablas periódicas nombran las columnas en número romano en este orden. Esta es la primera, esta es la segunda. Se saltan todas estas, se las saltan, no las toman en cuenta. Y luego aquí llega 4, 5, 6, sí. Luego esta es la tercera, no 4, 5. No, sí, esta es la tercera. La tercera en número romano, esta es la cuarta en número romano, la quinta, la sexta, la séptima y esta es la octava columna en número romano. Así viene en algunas tablas periódicas. Estas se las saltan, no las toman en cuenta en número romano. Estas de los metales de transición. Están numeradas 1, 2, hasta acá, se saltan todas estas, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 8. Aquí en esta tabla que tengo acá sí las toma en cuenta, las enumera en números normales. Pero hay tablas periódicas que las enumeran en números romanos, pero saltándose, no tomando en cuenta los metales de transición. Se los saltan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por eso en número romano esta sería la séptima columna, porque estas no se toman en cuenta. Entonces la penúltima columna, 17 o 7 en número romano,
son, bueno, se les llama halógenos. Ahí está. Y tienden a combinarse. O tienden a unirse. Pues sí, a combinarse. Con los metales alcalinos. Así tienden a formar compuestos muy fácilmente entre ellos. Los metales alcalinos y los halógenos se tienden a unir mucho. A ver, antes de que copien. Pues sí, por eso aquí está en los halógenos, esta columna, el cloro. ¿Y con quién se une generalmente? Con el sodio, para formar cloruro de sodio, que es la sal de mesa, la sal normal de mesa. Ahí está. Entonces sí, tienden a formar combinaciones entre ellos. A ver, copienle. Bueno, copien esto de acá. Bueno, ¿ya copiaron? ¿Ya copiaron? Bueno, gracias. Bueno, y esto también es importante. Los elementos de la última columna, otra vez, ahí en mi tabla la 18, o en número romano la 8. ¿Por qué otra vez 8 en número romano? Porque se saltan. Se brincan los metales de transición, se los brincan, y es por eso que el número romano sería el 8. Bueno, los elementos de la última columna son los gases nobles. Estos no se combinan con otros elementos. Exacto, no se combinan con otros elementos. Se mantienen puros. Así ellos solitos se mantienen solamente. No reaccionan, no forman compuesto. No se combinan con otros elementos. Se mantienen en su estado puro. Es decir, se mantienen ellos solitos. No se unen con nadie. Aquí es el helio. Cuando se usa el helio es ahora sí es puro. Nada más el helio se combina con él mismo, no forma compuesto con ningún otro elemento. Igual el neón no forma compuesto con ningún otro. Y así sucesivamente, hasta aquí hasta el radón. Aquí hasta este de acá. Bueno, entonces, estos no se combinan con otros elementos, se mantienen en su estado puro. A ver, copienle. Bueno, y como dije, son el helio, el neón, el xenón, el argón, el criptón y el radón. Ya, profe. Bueno, gracias. Bueno, entonces aquí, ya que vimos los elementos y los compuestos, aquí cuando copiaron lo de elementos y compuestos, vamos a poner ejemplos, ya para que no sea tan desconocido.
Ejemplos de elementos son, como vimos, el hidrógeno, también el carbono. Así en desorden, no importa el orden. El oxígeno, el otro vimos ahí, el hierro, el Fe. Ahí está, son ejemplos de elementos. También vimos el helio, precisamente, o el neón. Ahí está, todos estos son ejemplos de elementos. Pónganle ahí. Abajo del concepto de elementos, pongan estos ejemplos. Estos son elementos que vimos. Es decir, busquen su concepto de elemento que les dicté, bueno, que copiaron, y abajo pónganle estos ejemplos. Estos son ejemplos de elementos. Ahorita que ya vimos los elementos, pues ya puedo poner ejemplos para que ya no sea desconocido. A ver, copienle. Bueno, y ejemplos de compuestos, bueno, son los siguientes. Como dije, la sal de mesa es NaCl, cloruro de sodio. Esta es la sal de mesa. También, pues, el agua, lo estaban diciendo, el agua, que es H2O. Esto, pues, hasta está en una marca de agua. Después, también el metano, el famoso metano, es CH4. Ahí está. A ver, etcétera. Todos estos son ejemplos de compuestos. O el ácido clorhídrico, HCl. Es el ácido clorhídrico. O el famoso dióxido de carbono. Que dicen que, bueno, que causa muchos estragos. Ahí está, CO2 es el dióxido de carbono. Estos son ejemplos de compuestos. Como ven, tienen más de un elemento. Uno o dos o más tienen. A ver, un ejemplo de compuesto que tenga más de dos elementos sería, por ejemplo, la famosa glucosa. Es C6H6O6. Es esencial para los seres vivos. Y sí, hay trastornos de la glucosa. Bueno, esto lo vamos a ver más a detalle en la próxima clase, porque es parte de las biomoléculas, de las carbohidratos y grasas. Entonces, copien por mientras esto. Bueno, este es un ejemplo, tiene 3 moléculas, tiene 3 elementos más bien: carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahí está, a ver, copienle. En la glucosa, también hay glucosa en los dulces, así que pues sí, también el azúcar es esencial para los seres vivos. Ya, profe. Bueno, gracias. Entonces, bueno, a ver qué más hay que decir. Aquí está la masa atómica, importante. Ya vimos número atómico y bueno, ya vimos otras características. Me faltó ver, regresen a su recuadro que copiaron de este elemento. Faltó ver la masa atómica. Este numerito en la esquina superior izquierda es la masa atómica del elemento. Vamos a ver. ¿Qué es eso de masa atómica? Vamos a ver, dice la masa atómica. La masa atómica nos dice cuánta masa hay en un mol de sustancia. Ahorita explico qué es el mol.
La masa atómica nos dice cuánta masa hay en un mol de sustancia. A ver, copien esto, copien esto. Ahorita digo que es el mol, Ya, profe. Entonces, una mol... Vamos a ver, una mol es... bueno, más bien, una mol viene siendo un número de moléculas. Una mol viene siendo 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Es decir, cuando nos dicen que tenemos un mol de sustancia, lo que están diciendo es que tenemos 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Eso es, una mol, tener una mol es tener 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Y antes de que copien, a ver cómo es que se entiende esto. A ver, aquí dice que la masa atómica del hierro es 55.845. Bueno, ¿qué nos dice esto? Nos dice que la masa molar, M mayúscula, así se representa, del hierro, Fe, es lo que dice ahí. Es 55.845. A ver si. Sí, 8.845. Y gramos sobre mol. A ver, ¿qué nos dice esto? Antes de que copien, todavía no copien. Es decir, la masa atómica nos dice, por ejemplo, del hierro es 55.845 gramos sobre mol. Nos dice esto, que si tenemos 55.845 gramos de hierro, si tenemos esta cantidad de hierro, 55.845 gramos, eso nos dice que ahí tenemos, exacto, una mol de sustancia, una mol de hierro. Ahí tenemos 6.023 por 10 a la 23 moléculas de hierro. Es decir, si nosotros llegamos a tener 55.845 gramos de hierro, es que ahí en esos gramos de hierro hay 6.023 por 10 a la 23 moléculas de hierro. Bueno, como estamos hablando de hierro, sería ahí de hierro. Y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, del titanio. Bueno, otro que no sea metal. Por ejemplo, el sodio, aquí está. 22.98 y otros decimales. Si tenemos esta cantidad de sodio, es que en esa cantidad de gramos, 22.98 gramos de sodio, hay 6.023 por 10 a la 23 moléculas de sodio. Y así sucesivamente. Eso nos dicen estos números, estas masas atómicas. Estos números que están en la esquina superior izquierda. Entonces copien esto ahora sí. Entonces, como dije, a este número se le llama el número de Avogadro. Y se simboliza como N subíndice A. Es decir, una N con una A en chiquito. Bueno, ¿ya copiaron? ¿Ya copiaron? Ya, profe. Bueno. Ya, profe. Bueno, gracias. Entonces, vamos a ver. Bueno, entonces aquí están. Esta es la tabla periódica de los elementos. Y bueno, y por ejemplo aquí hay elementos con número atómico muy grande, que quizás no hemos oído. Pero ¿por qué no oímos de ellos? Es porque son muy inestables. ¿Por qué son inestables estos ya de números atómicos de cientos, etcétera? Es porque precisamente el hecho que tengan un número atómico grande los hace inestables. O por ejemplo aquí está el uranio que es el 92, que oímos mucho, que se ocupa para cuestiones de energía nuclear, o bueno, o armas nucleares. ¿Por qué se ocupa? Pues porque de igual manera es muy inestable. Tienen número atómico 92. El 92 nos dice que tiene 92 protones en el núcleo. Es decir, son 92 protones en el núcleo. Eso ya es estar muy amontonado en el núcleo. Y el hecho que haya demasiados protones en el núcleo, pues ya los hace inestables. ¿Por qué?
Y no solamente están los protones, sino los neutrones. También tiene alrededor de 92 neutrones. Los neutrones varían, por eso a veces unos no los pintan. Pero tiene, sí, a 92 protones y sí, a cerca de 90 neutrones en el núcleo. Digo, este es el uranio. Ahí está, tiene demasiados, ¿no? Y los electrones, eso sí, se mantienen estables, están en órbitas. Pero los protones están muy amontonados. ¿Y esto qué provoca? Bueno, obviamente no voy a pintar los 92, nada más unos cuantos. Es nada más ilustración, es para imaginarse. Pues esto provoca que no se mantenga unido el núcleo, no se mantengan unidos los protones. Lo que pasa es que, miren, en el núcleo existen... ¿Mande? Que no esté casi estable, digamos. Exacto, estable. Es que miren, nos han enseñado que cargas del mismo signo se repelen, ¿no? Se separan. Entonces, si cargas del mismo signo se repelen, entonces ¿por qué están aquí juntos los protones? Digo, incluso con los otros elementos. Ah, es porque hay unas llamadas fuerzas nucleares que mantienen unidos a estos protones, los mantienen juntos, a pesar de que tienen el mismo signo. Ah, bueno, pero cuando ya están muy amontonados, pues esas fuerzas se debilitan, se van debilitando, porque la distancia entre ellos obviamente aumenta. Pues sí, porque miren, la distancia entre este protón que estoy señalando con la distancia de este protón, digamos, ya es muy grande. Entonces esa fuerza de atracción se debilita. Y por lo tanto, como tienen cargas de igual signo, se repelen. Y esa fuerza eléctrica hace que se separen. Y eso hace que se rompa el núcleo. Pues sí, que hace que eso sea inestable, que se rompa. Y esa ruptura es lo que produce la famosa bomba atómica. O bueno, esa energía la ocupan para producir electricidad. Entonces sí, por eso son muy inestables estos elementos de número atómico muy alto. Ah, bueno, entonces, incluso todavía el oro es estable, porque pues es el oro, existe, lo podemos ver. Pero ya a partir de ahí, pues ya se vuelven muy inestables estos elementos. Ah, bueno, incluso por eso aquí hay elementos de reciente descubrimiento que apenas están descubriendo sus características. Por ejemplo, estos de acá, de estos grises, apenas están descubriendo todas sus características. No tiene muchos años que los descubrieron. Aquí de acá, Flerovio, Moscovio, Teneso, etc. Y tienen características muy particulares. Por ejemplo, este elemento Moscovio. Dicen que es capaz de crear su propio campo gravitatorio. Eso encontraron, que es capaz de crear como que su propio campo de gravedad. Es decir, los elementos, las fuerzas gravitacionales no juegan, no existen en los otros elementos, no están presentes, no existen. Por lo mismo que son chiquitos, que son de masa chiquita. Pero ese elemento, por su configuración, por cómo está hecho, sus 115 electrones, etcétera, y protones, hace que cree su propio campo de gravedad. Lo cual como que sí, le daría sustento a esas cositas que nos dicen que vuelan por ahí, los platillos voladores. Y bueno, nada más digo de que por ejemplo, ya se tiene, los seres humanos ya poseen tecnología para construir esas cosas. No vienen de otros planetas, ya el hombre ya las puede construir. Y porque sí, la verdad yo no creo que haya vida en otros planetas, bueno, es mi opinión, porque no lo han encontrado las agencias rusas o de Estados Unidos. E incluso hay historias interesantes sobre estos avistamientos que dicen. Por ejemplo, hay una historia muy interesante. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi, bueno, más bien, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando entraron los aliados Estados Unidos a Alemania, les confiscaron miles de patentes, cientos de miles de patentes, de inventos, conocimientos, etc. Y decían que por ahí entre esos inventos había unos prototipos, eran prototipos de unos objetos, realmente así eran, en forma de platillo, así venían en los dibujos. Bueno, esto les pone un libro que se llama la Luftwaffe, y los kamikaze alemanes y la Luftwaffe. Y expone ahí, entre muchas cosas históricas, comenta estas cosas, y pone según ahí los dibujos, los prototipos según los dibujos de los alemanes, que eran realmente, aquí me sale muy feo, pero eran realmente platillos, que en lenguaje alemán decían que podían desplazarse a kilómetros sobre segundo. Kilómetros sobre segundo, ya ni siquiera metros sobre segundo. Eran kilómetros sobre segundo.
Bueno, bueno, y se cuenta que, esto sí está comprobado, bueno, que la Alemania fue a la Antártida. Ningún país había podido ir a la Antártida porque el frío extremo volvía maleable al metal y por eso ningún barco se podía acercar, porque se deformaba el metal y pues se hundían. Pero como la Alemania nazi era muy avanzada en cuestiones de ingeniería, etcétera, más que cualquier otro país en esa época, sí pudo llegar a la Antártida. Y ya pusieron sus banderas y todo, ahí sus banderas de que era su territorio. Y después de acabada la guerra, en el 46, Estados Unidos cuentan que sí, que hizo una expedición a la Antártida. Una expedición pero muy grande, con fragatas, con barcos de guerra, aviones. Parecía que volvían a la guerra, era una cosa obviamente llamativa, impresionante. ¿Y a dónde iban a ir? A la Antártida, porque tenían reportes de que sí, ahí había alemanes, bueno, nazis, como los llamaban. Bueno, entonces fueron, la misión estaba planeada para 6 meses, pero se regresaron a las 6 semanas e hicieron una parada en Chile, y esto lo recogió el diario El Mercurio en esa época. Y bueno, y reportó que sí, había barcos destruidos, muertos, aviones destrozados, hacía una cosa, pues sí, como de que alguien los atacó. Y le preguntaron al general que qué pasó, por qué se regresaron a las 6 semanas si la misión era para 6 meses. Y ellos dijeron, es que encontramos algo potencialmente dañino para los Estados Unidos, algo que se podía desplazar fácilmente, rápidamente de la Antártida a los Estados Unidos. Y bueno, ¿y qué encontraron? Si la Antártida está al sur, al polo sur, y Estados Unidos está muy al norte. Bueno, y cuenta que intentaron apuntarle y disparar a unos objetos que él decía que volaban muy rápido en el cielo, muy rápido, que ni siquiera le podían dar a ninguno, y que esos objetos pues los estaban atacando. Y bueno, ya llegó a los Estados Unidos y lo silenciaron, lo degradaron y bueno, y lo silenciaron. Y sí, se tiene esa anécdota. E incluso, bueno, nadie sabe muy bien qué pasó, pues queda como misterio, ¿no? Como anécdota. Pero incluso Canadá sí pudo construir una especie de platillo que podía transportar personas, pocas personas. Pero decían que como era demasiado costoso construir esas naves, dejaron el proyecto. Eso lo construyeron creo por los 90s, 80s. Pero decían que como era muy costoso construirlo, pues ya lo dejaron. Pero sí, realmente era un platillo, era una forma de platillo.